Zoom a la noticia. Aquí empieza Suma la noticia de NTN 24, soy Hassan Nazar y les doy una cordial bienvenida. En Venezuela hay una gran pregunta en el ambiente luego que el Consejo Nacional Electoral decidiera adelantar los comicios presidenciales de diciembre a octubre del 2012. El interrogante es a quién beneficia esta nueva fecha, ¿a Hugo Chávez o a la Mesa de Unidad Democrática que concentra a todos sus opositores? Para algunos expertos, una campaña más corta ayudaría a la segunda reelección de Chávez debido a su estado de salud. Estaría menos tiempo en las plazas públicas y podría aprovechar el alza de su popularidad que le trajo el convertirse en un enfermo de cáncer. La oposición venezolana, a pesar que tendría que adelantar sus elecciones primarias programadas para febrero del 2012, es optimista y anuncia que sea cual sea el candidato, este derrotará al presidente Chávez tal y como han venido haciendo en distintos comicios. Decidimos por unanimidad que este calendario electoral va a tener la elección presidencial para el 7 de octubre. Decidimos también que vamos a seguir trabajando y nos hemos declarado en sesión permanente porque estamos buscando los elementos técnicos y logísticos que nos permitan hacer la elección regional en el mes de diciembre. Ahora la incertidumbre en Venezuela frente a este adelanto en las elecciones, que parece ser una estrategia chavista diseñada para golpear a la oposición, es quién será la persona más adecuada para enfrentar al presidente en las urnas y darle fin a un gobierno de más de 12 años que al parecer pretende perpetuarse en el poder al mejor estilo de la Revolución Cubana. Los nombres de los candidatos más opcionados para derrotar a Chávez, según recientes encuestas, siguen siendo la de jóvenes políticos como la diputada María Corina Machado, los gobernadores Enrique Capriles y César Pérez Vivas, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y hasta el inhabilitado Leopoldo López. ¿Quién será el rival de Hugo Chávez y cómo cambia el panorama electoral después de la decisión del Consejo Nacional Electoral de adelantar estas elecciones? Esta noche en Suma la Noticia lo debatiremos. Ustedes con esta fecha fijada se sienten seguros del triunfo. Sí nos sentimos seguros del triunfo. Vamos a triunfar con esta fecha. Estamos preparados, como lo dijimos antes, para triunfar con cualquier fecha que pusieran. Ellos decidieron esta. Nosotros asumimos ese reto. Zoom a la noticia. Estamos en vivo y son las 10:07 p.m. en la ciudad de Washington. Y Suma la noticia de NTN 24 debate hoy desde Maracaibo con la diputada María Corina Machado, desde Washington Patricia Dalmací de La Voz de América, en Caracas Joan Noya del PSV y en Bogotá el columnista Alberto Schlesinger. A todos una cordial bienvenida, es un verdadero placer tenerlos esta noche. Voy de inmediato a Maracaibo. Suma la noticia hace contacto con una de las protagonistas también de esta noticia, con la diputada María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional y precandidata a la presidencia de Venezuela. Diputada, es un verdadero placer. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué esta incertidumbre y esta discrecionalidad con el cronograma electoral? En un país donde existe independencia de poderes, el órgano electoral establece con anticipación y con claridad las fechas de los comicios, así como todas las condiciones en las cuales las mismas tienen lugar. Lo que está claro para los venezolanos y para el mundo entero en este momento es que estas decisiones que ha tomado el Consejo Nacional Electoral responden a motivaciones de orden políticas y no técnicas, emanadas precisamente de Miraflores, con la intención de claramente favorecer al presidente de la República. Sin embargo, lo importante es recalcar que esta fecha no altera lo que es el cronograma, la agenda de trabajo de los sectores mayoritarios del país, que somos democráticos. Claro. Y que tenemos unas primarias para el 12 de febrero, en el cual se va a elegir a la persona no solamente que va a enfrentar el 7 de octubre al presidente Hugo Chávez, sino que va a ser el próximo presidente de Venezuela. Bueno, ahí hay una posición muy clara y definida y quiero darle también la oportunidad a Joan Noya desde Caracas. Joan, ¿comparte usted justamente lo que acaba de decir la diputada María Corina Machado?
No, bueno, buenas noches. No comparto esa posición debido a que yo creo que ha sido, primero, una decisión tomada de manera unánime. Nosotros sabemos que los rectores del Consejo Nacional Electoral mantienen distintas posiciones y sin embargo ha sido una posición unánime. Una fecha que además da tiempo a ambas propuestas de país en pugna para prepararse y para hacer una campaña totalmente válida, legítima, para movilizarse en el país. Yo creo que ha sido, de hecho, muy bien asumido por parte del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que desde antes del comunicado ya había indicado que iba a aceptar, fuese cual fuese, el cronograma definido, y bueno, así ha sido una fecha que da plazo para una campaña bastante sana. Lo otro que hay que decir es que esa es una organización, el Consejo Nacional Electoral ha sido siempre muy transparente. De hecho, estamos ya llegando a una veintena de votaciones en los 12 años de Revolución Bolivariana, donde siempre han sido legítimas, siempre ha habido observadores internacionales y no hay ninguna razón obviamente, para deslegitimar en este caso el Joan, justamente eso es lo que queremos debatir y Suma la Noticia está en Washington también, en la capital de los Estados Unidos, en nuestros estudios con Patricia Dalmací, analista política de La Voz de América. Patricia, como siempre, bienvenida. Muchas gracias, Hassan. Patricia, es claro para muchos analistas y lo ponen en contexto. Quiero darle, por ejemplo, lo que está diciendo Luis Vicente León, analista y presidente de la encuestadora Data Analysis. Dice lo siguiente: la enfermedad del mandatario lo obliga a cambiar el estilo de campaña. Sin embargo, estos 2 meses de adelanto hacen una gran diferencia. ¿Cree usted que esto tiene un gran componente político, como dice la diputada Machado, y favorece indudablemente al gobierno, al presidente Hugo Chávez? Podría favorecer al gobierno y, como bien explicó la diputada María Corina Machado, adelantarlo 2 meses cambia el panorama y solo, por lo menos abiertamente, beneficia al oficialismo. Pero 2 meses se hablaba o se rumoreaba que iba a ser inclusive en agosto, se iba a adelantar inclusive 2 meses más, 4 meses antes de diciembre, que es la tradición de Venezuela. Hay veces que en la política lo que dicen en inglés un dicho, que lo que deseas puede ser que realmente ocurra. No necesariamente, se podría analizar de otra manera. Vemos una oposición que ha aprendido mucho, que ha madurado, que está mucho más organizada. La Mesa de la Unidad, justamente como decía María Corina Machado, van a tener un candidato único. Las elecciones del 26 de septiembre del año pasado realmente le demostraron al pueblo venezolano y al mundo que la oposición sí puede ganar, sí puede conseguir más del 50% de los votos en Venezuela. Claro. Entonces, es una estrategia definitivamente del oficialismo, pero no sabemos, podría ser una sorpresa también para el presidente Hugo Chávez. Mire, Suma la Noticia entrevistó al ex subsecretario de Estado Peter Romero de los Estados Unidos acerca de esas elecciones adelantadas en Venezuela y veamos qué nos dijo. Muy buenas noches, Hassan. Bueno, en cuanto a los comicios próximos presidenciales en Venezuela, yo calculo que el anuncio de adelantar los comicios en octubre del próximo año no va a favorecer ningún lado, es decir, que 2 meses antes no significan algo que podría favorecer un lado o el otro. Pero la cosa más importante para la oposición ahora es agregar alrededor de un solo candidato. Y van a celebrar primarias en febrero. Algunos tenían miedo de que el presidente Chávez iba a citar los comicios presidenciales en marzo, pero con esta fecha de octubre van a dar el partido de él y hasta la oposición la capacidad de lanzar una campaña fuerte ante los ojos de los mismos venezolanos y para que ellos deciden. Bueno, Zoom también le da la bienvenida a Alberto Schlesinger. Alberto, acaba usted de escuchar
al ex subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Peter Romero, diciendo 2 meses realmente no es un gran cambio. ¿Cómo lo percibe usted? Buenas noches, Hassan. Yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice María Corina Machado. A ver, yo quiero llamar la atención sobre esto. El control del Consejo Nacional Electoral o del Poder Electoral lo mantiene el Ejecutivo. La mayoría son proclives al gobierno. Cualquier decisión que ellos tomen que se salga de los parámetros preestablecidos tienden indudablemente de una manera u otra a producir un efecto favorable para el régimen, para el presidente Chávez. Yo diría que aquí están jugando varios factores que tienen que ver con ese adelanto. Primero, indudablemente lo del tema de la enfermedad de Chávez. En segundo lugar, lo del deterioro acelerado de la situación socioeconómica, sobre todo lo que tiene que ver en temas de servicios como la energía, el tema de seguridad y en general los temas relacionados con el ingreso del venezolano castigado por una muy grande inflación. Pero hay un factor muy importante de carácter político que hay que tener en cuenta, y es que la separación de las elecciones presidenciales de las elecciones regionales, donde también se ha probado que la oposición puede obtener triunfos muy significativos, es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente que la oposición va a tener que producir una ventaja o una diferencia bastante contundente para que Chávez no trate por todos los medios que ha usado en el pasado de arrebatar y quedarse con la victoria. Claro. Y Chávez entiende perfectamente que una cosa es un gobierno que ya tiene presidente elegido en el mes de octubre y los efectos que eso produciría sobre las elecciones regionales que se producen 2 meses después. Si sería el Chávez el elegido, pues obviamente que van a tener una ventaja los candidatos al chavismo en las elecciones regionales, y si por el contrario quienes ganaran en las elecciones fueran la oposición, pues obviamente el efecto va a ser demoledor en términos de la elección de los candidatos regionales. Mire, antes de que veamos encuestas, que me parece importante ver las cifras también, diputada Machado, ¿cree usted que se ha politizado claramente el Consejo Nacional Electoral en Venezuela? Se lo sabe todo el mundo, nadie lo discute. Y es evidente además que han habido señalamientos en las misiones electorales de observación en el pasado, que no las hubo en las 2 últimas elecciones porque se negaron a invitarlos, señalamientos muy serios y muy graves de violaciones a las prácticas y los estándares internacionales. Pero me quitaron la palabra de la boca quien me antecedió, porque efectivamente yo quiero mencionar que hay un tema de un acelerado deterioro del respaldo popular y que esto también es una motivación para adelantar la elección. Yo estoy recorriendo todo mi país y haciendo un esfuerzo muy grande por acercarme a aquellos lugares distantes, rurales, pueblos donde hace años que no había una presencia de la unidad y de la oposición. Y puedo decirle que allí personas que son empleados públicos, que dependen del gobierno, me manifiestan su decepción, su desaliento y su profunda demanda y ansiedad por una transformación al país. Así que creo que esto es un elemento importante a tomar en cuenta. Y también agregando el hecho político de la separación de las 2 elecciones, el adelantar la elección presidencial y separarla de las gobernaciones, también genera un incentivo a todos los partidos de la unidad hacia la tarjeta única, que claro, en mi caso yo creo que es algo positivo a los efectos de cohesionar todos los esfuerzos por el triunfo en esta próxima elección. Mire, veamos las encuestas, veamos justamente primero la que hizo la firma Data Analysis acerca de esas elecciones presidenciales en Venezuela. Popularidad del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. La aceptación del mandatario no varió tras el anuncio de que padece cáncer. La popularidad se mantiene en un 50%. El estudio más reciente mostró solo una leve disminución respecto al mes anterior, cuando tenía un respaldo de 52%. Suponiendo un escenario entre Enrique Capriles y Hugo Chávez para las elecciones presidenciales, los resultados serían: Capriles 37%, de apoyo en comparación con Chávez con el 39%. En un escenario entre Leopoldo López y el mandatario venezolano, Chávez alcanza el 39,9% y Leopoldo López el 32,4%. En un enfrentamiento entre Pablo Pérez y Hugo Chávez, Chávez tiene 40,4% frente a Pérez con el 29,9%. Con relación a su tendencia política, los ciudadanos se autodefinen así:
chavistas 30,7%, opositores 26,3%, neutrales 39,7%. Joan, es clara esta encuesta de Data Analysis. Continúa la popularidad del presidente Chávez 50%. Y le gana a los tres opositores. Le gana a Enrique Capriles, le gana a Leopoldo López, le gana también a Pablo Pérez. Frente a esa percepción y frente a unos datos de una de las encuestadoras más importantes en Venezuela, ¿qué diferencia marcaría entonces que se adelanten las elecciones en 2 meses o no? Lo primero que quiero decir en función de las declaraciones que he venido escuchando durante los últimos minutos, obviamente en un debate muy desbalanceado, obviamente por la participación que en la gran mayoría de los entrevistados se encuentran en contra del gobierno nacional, lo que debo salir en defensa es decir, primero que las instituciones venezolanas responden a un hilo democrático que se ha venido consolidando con ese músculo democrático por más de 12 años, o sea, por estos 12 años de revolución bolivariana, en las cuales ha habido permanentes consultas públicas, incluso con la capacidad de revocar los mandatos de elección popular o de reelegirlos en el caso de que hayan hecho un buen trabajo. Esto demuestra el gran grado de participación popular en el sentido de que el ciudadano promedio se identifica con los asuntos nacionales, participa en política, cosa que antes no ocurría justamente para mantener el poder en los poderes fácticos que gobernaron el país, y ha sido una de las razones por las cuales la oposición venezolana no ha podido calar en la popularidad y en los objetivos del ciudadano promedio, porque los partidos tradicionales que gobernaron durante 40 años la República lo que hicieron fue convertir en un país tan rico como el de Venezuela en uno de los países más pobres. Joan, pero perdón interrumpirlo, mire, acá hay dos cosas que me parece importante mencionar. ¿Usted le parece que el debate está desbalanceado? Uno, siempre se ha llamado a todas las partes en este tema de Venezuela, por supuesto en el tema electoral. Desafortunadamente, la gran mayoría de los miembros del PSV, del chavismo, diputados entre ellos, miembros del gobierno, no hablan de los temas, ni les gusta salir a debatir frente a la oposición. Un punto muy valioso que se lo quiero mencionar porque son más de 20 los cuales se han llamado para entrevistar en este programa y muchos no van. Y frente al otro tema, usted menciona a los gobiernos anteriores. ¿Qué han hecho entonces estos 12 años de gobierno chavista para resolver lo que dejaron, según usted, el caos de los gobiernos pasados? Las cifras están allí y justamente eso es lo que demuestra la alta tasa de popularidad del comandante presidente, justamente teniendo 12 años de gobierno que en muchos otros países a lo mejor eso hubiese dado pie para haber un desgaste. Al contrario, aquí la gente ha reconocido los avances. Venezuela durante los años 2006 y 2009 creció durante más de 15 trimestres, casi el 8%, solamente ese lujo se lo puede dar China. Alberto, ¿es eso cierto? ¿Esas cifras son ciertas? Alberto Schlesinger, lo que está diciendo Joan desde Caracas. Te pediría un poco más de tiempo, habida cuenta que yo esperé a los otros invitados. Sí, claro. Nosotros hemos tenido un crecimiento económico impresionante, nos hemos convertido en el país con las mayores reservas de crudo del mundo. Obviamente nuestros niveles de escolaridad han crecido. Fíjate en el sector universitario cómo pasamos de 500.000 estudiantes a más de 2.200.000 estudiantes, y esa también ha sido una de las grandes razones por las cuales había una alta migración hacia Venezuela. ¿Por qué? Claro. Porque Venezuela está respondiendo desde el punto de vista social, y es la razón por la cual los altos índices de popularidad están tan altos, y por eso la oposición venezolana desacredita al árbitro electoral, porque sabe que no ha podido a través de las urnas y tiene en su haber un golpe de Estado y un sabotaje petrolero. Bueno, usted acaba de decir dos cosas interesantes, que tienen en la mano un golpe de Estado. Quisiera preguntarle primero a Alberto Schlesinger si lo que está diciendo Joan es cierto, y también preguntarle rápidamente a la diputada María Corina Machado si eso es cierto, que tienen preparado un golpe de Estado. No, tienen en su haber, fue lo que dije yo. Tienen en su haber. Alberto, adelante. Hassan, a ver, primero trataba de preguntar el tema de las cifras. Es decir, yo creo que es prácticamente inocultable que después de 12 años en el poder, la situación que hoy en día vive Venezuela en muchos sectores es peor que la que se vivía antes de que llegaba Chávez al poder. Tenemos dos factores que contrastan enormemente. La principal bonanza que país alguno haya podido vivir en este periodo de tiempo, dado los precios del petróleo y de ciertos commodities a nivel internacional, la ha tenido Venezuela. Por otro lado, vemos que factores que afectan la calidad de vida del venezolano, como son inflación, seguridad, salud, presentan los peores indicadores a nivel mundial.
Y no para hablar, y no hablemos de lo que es inversión en infraestructura, que prácticamente Venezuela, lo poco que tiene en infraestructura hoy en día es lo que venía de atrás. Es decir, estos son hechos que son conocidos y que forman parte del discurso político, pero que desde el punto de vista técnico son evidentes. Ahora, el tema del golpe, pues este es un tema que se repite permanentemente. Este es un argumento que lo utilizan permanentemente para generar o oposición frente a algún país, frente a los Estados Unidos, o generar incertidumbre o tomar medidas o explicar desde el punto de vista del régimen qué es lo que está sucediendo. Pero la verdad es que el tema del golpe en Venezuela no es una realidad. Claro. ¿Cuál es el riesgo que hay de golpe? ¿Quiénes son los golpistas? Si el gobierno venezolano, el régimen, controla el factor fundamental en cualquier posibilidad de golpe, como son las Fuerzas Armadas de Venezuela, bueno, las cuales están totalmente politizadas. Ahí hay un punto interesante. Sería un suicidio para algunos civiles en esas condiciones tratar de salir a dar un golpe. ¿Qué tipo de golpe pueden dar? Bueno, mire, vamos a hacer una pausa muy breve y ya continuamos en minutos debatiendo acerca de este adelanto de las elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Quién sale ganando realmente con este cambio en el calendario electoral? En minutos lo debatiremos aquí en Zoom. No se vayan. Estamos presentando Zoom a la noticia por NTN 24. NTN 24 continúa con Zoom a la noticia. Bien sea por telefonito, por Chávez Candanga, de calle en calle, de pueblo en pueblo, Hugo Chávez será el mismo, y ahora sobre todo renovado, y luego el despliegue, y luego a buscar a los indecisos a través de la argumentación política. Las elecciones son en octubre, y la toma de gobierno presidencial creo que es la primera semana de febrero. Bueno, no podemos tener durante 4 o 5 meses 2 presidentes. Y un presidente desesperado que perdió las elecciones tratando de hacer cualquier tipo de locura, como hicieron con la Asamblea Nacional, que las hicieron antes del tiempo previsto, y en ese tiempo, en diciembre, aprobaron una cantidad de leyes absolutamente irresponsables. Patricia, vamos a empezar a redondear este debate, pero teniendo en cuenta lo que son también los resultados de esas encuestas que son serias, encuestas que todavía reflejan una mayor aprobación del presidente Hugo Chávez, y también que frente a los demás candidatos, evidentemente no hay un candidato único de la mesa de unidad, los derrota todavía a todos. ¿Cree usted que va a cambiar ese favoritismo del presidente Chávez en el transcurso de lo que queda, además con este adelanto electoral de 2 meses? Hassan, lo que yo pienso es que ni bien en febrero se lleven a cabo las primarias y ya esté el candidato único, vamos a tener tal vez una oposición mucho más organizada, y lo que hay que ver es que en esas encuestas hay un 39% de personas que están indecisas. Ahí está la clave. El mismo presidente Hugo Chávez habló de ese voto de indecisos. También la oposición tiene un gran desafío, un gran reto, y es que no dominan, no controlan los medios de televisión y de radio como los domina el presidente Hugo Chávez. Entonces el método de campaña que va a tener que utilizar la oposición es muy diferente. Es prácticamente, como ellos mismos han dicho, de puerta a puerta y cambiando la estrategia. Es tal vez medida más populista, de identificarse más con ese pueblo que sigue, como tú bien dijiste, un 50% apoyando el populismo del presidente Hugo Chávez. Diputada Machado, también para empezar a redondear, no puedo dejar de preguntarle por lo que acaba de decir Joan desde Caracas antes de ir a la pausa, y es que la oposición tiene a su haber ese golpe de Estado. ¿Cómo interpreta usted esas declaraciones? Vamos por partes. En primer lugar, el hecho de realizar elecciones de manera recurrente es una práctica típica de los regímenes autoritarios, en Rusia, en Cuba y en Irán. Y siempre ganan. ¿Y por qué ganan? Porque tienen los recursos del Estado que los usan a su antojo, recursos económicos, porque controlan y porque aterrorizan a los medios de comunicación, y finalmente porque usan el aparato del Estado, los empleados públicos, a quienes tienen sencillamente aterrorizados. Eso nos lleva al tema de las encuestas. Estas son las mismas encuestas que el año pasado decían que la Unidad Democrática y la oposición no obtendría más de 40 diputados. Y obtuvimos la mayoría de los votos, a pesar de todos los obstáculos
que impuso el Consejo Nacional Electoral. De modo que finalmente, entrando en el tema del golpe, quien aquí ha anunciado desconocer los resultados electorales han sido precisamente altos jerarcas de las Fuerzas Armadas. El comandante del Comando Estratégico Operativo, que llegó incluso a decir que el pueblo y las Fuerzas Armadas no reconocerían un presidente distinto al presidente Chávez. Es decir, que ya están aceptando el hecho de que las elecciones va a arrojar una nueva persona que va a arrancar y empezar una nueva era para Venezuela. Claro. Eso es un golpismo declarado desde este momento. Joan, le doy también la oportunidad para que pueda usted concluir lo más breve posible, si puede en 40 segundos, un minuto, y también para que le pueda contestar si está de acuerdo o no con lo que acaba de decir la diputada María Corina Machado. Mire, yo nunca he visto una decisión que se tome en el país en la cual la oposición diga, mira, sí, efectivamente, esto fue una buena decisión. Todo lo que se haga a partir del gobierno bolivariano es rechazado de manera inmediata y automática. Yo creo que esta decisión del Consejo Nacional Electoral es una fecha muy sensata para ambas partes, y bueno, si la oposición venezolana va a estar en las elecciones, bienvenida, la asumiremos como una contraparte política a la cual hay que vencer a través de los votos, como lo hemos hecho durante 12 años, y eso es algo que sí, podemos decirlo con todo orgullo, de manera que nosotros haremos nuestro trabajo como lo hemos hecho durante 12 años, y esperamos, por supuesto, ganar el 7 de octubre del próximo año, y por eso que las cifras de la popularidad del presidente Chávez siguen tan altas. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted también por aceptarla. Y quiero también darle la oportunidad a Alberto Schlesinger para que pueda concluir. Alberto, no sin dejar de preguntarle un elemento. Mire, varios analistas están diciendo que hay un lapso entre la fecha de los comicios y la toma de posesión, y aunque se diera el hipotético caso de que el presidente Chávez perdiera, podría mandar varios meses antes de entregar el poder. Brevemente, para concluir sobre esa figura, ¿cuáles son sus perspectivas? Dos comentarios. Tengo exactamente la misma preocupación. La ampliación del plazo en caso de que gane la oposición va a implicar un mayor tiempo de un régimen en el poder que no tiene absolutamente ningún control, porque los mecanismos de control existentes los maneja totalmente el mismo régimen, no hay independencia de poderes. Pero lo último que acaba de decir el comentarista desde Caracas sí me preocupa, y es que van a seguir haciendo desde el punto de vista electoral el mismo trabajo que vienen haciendo durante los últimos 12 años. Eso es preocupante porque todos sabemos cuál ha sido ese trabajo y cuáles han sido los resultados de ese trabajo. Patricia, ¿algo que quiera agregar en 20 segundos? Bueno, que estamos, Hassan, todos atentos, alertas en el mundo, la prensa internacional, a ver lo que va ocurriendo en Venezuela en los próximos meses, y en definitiva no creo que este adelanto de octubre va a cambiar el resultado de las elecciones en Venezuela. Bueno, quiero agradecerles a todos su participación, y empiezo por la diputada María Corina Machado desde Caracas, por supuesto a Joan Noya también, a Patricia Dalmací en Washington y a Alberto Schlesinger en Bogotá. Ha sido un verdadero placer. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a hacer otra pausa y al regreso entraremos a debatir sobre un fallo judicial que causa controversia en Argentina, el que absolvió al expresidente Carlos Menem de los cargos de presunto contrabando de armas a Ecuador y Croacia durante su mandato. Se habla que existían todas las pruebas para condenarlo, pero desde la Casa Rosada le hicieron un favor con los jueces. ¿De qué se trata? En minutos lo debatiremos aquí en Zoom. No se vayan. Estamos presentando